3 países, una región, el punto de ignición más peligroso del planeta, Estados Unidos, Israel e Irán, están al borde de un conflicto que podría rediseñar la economía global. No es teoría, no es exageración, es una posibilidad real que está a un ataque de distancia. Y cuando explote, tu dinero, tus inversiones, tu forma de vida, todo cambiará en cuestión de horas. ¿Qué le pasa al dólar cuando los misiles empiezan a volar? ¿Qué le pasa al petróleo cuando el estrecho de Hormuz se cierra? ¿Qué le pasa al oro cuando el miedo global se convierte en pánico? La respuesta no está en las noticias, está en los patrones históricos que se repiten cada vez que el Medio Oriente explota. Y si no entiendes esos patrones, vas a ser parte de los millones que pierden cuando el mercado reacciona. Aquí en Hidden Economy mostramos las conexiones que otros ignoran. Si quieres estar preparado antes de que sea demasiado tarde, suscríbete ahora, porque lo que viene en los próximos minutos podría salvar tu riqueza. Ahora déjame llevarte a través de exactamente qué pasaría en los mercados globales si Estados Unidos, Israel e Irán entran en guerra abierta. Y para entender el impacto necesitamos empezar con el commodity que mueve todo el petróleo. Irán produce aproximadamente 3 millones de barriles de petróleo al día, pero su verdadero poder no está en su producción, está en su ubicación geográfica. Controlan el estrecho de Hormuz, por donde pasa el 20% del petróleo mundial. En un conflicto, Irán no solo dejaría de exportar su propio petróleo, amenazaría todo el flujo que pasa por ese estrecho. Si se cierra, el mundo pierde instantáneamente entre 15 y 20 millones de barriles por día. ¿Qué le hace eso al precio? En 1973, cuando el flujo de petróleo cayó solo 7%, el precio se cuadruplicó. Ahora imagina una interrupción 3 veces más grande. Los analistas conservadores estiman que el petróleo podría dispararse a $200 el barril en las primeras semanas. Los menos conservadores hablan de 300 o más. Y eso no es solo un número abstracto. Eso significa gasolina a 10, 12, 15 dólares el galón en Estados Unidos. Significa que el costo de transportar absolutamente todo se multiplica. Significa inflación instantánea en comida, productos, servicios, todo. Pero el petróleo es solo el primer dominó. El segundo dominó es el mercado de valores. Cuando el petróleo se dispara, las aerolíneas colapsan porque su costo principal, el combustible, acaba de triplicarse o cuadruplicarse. Las compañías de transporte sufren lo mismo. Las cadenas de retail ven sus márgenes evaporarse. Y los consumidores, que de repente están pagando el doble o triple por gasolina y comida, dejan de comprar cosas no esenciales. La economía entra en recesión casi instantáneamente. Y cuando la economía entra en recesión, el mercado de valores cae. Históricamente, conflictos en el Medio Oriente han causado correcciones del 10 al 20% en los mercados estadounidenses, pero esos fueron conflictos menores comparados con lo que una guerra, Estados Unidos, Israel, Irán, representaría. Ahora hablemos del dólar. El dólar estadounidense es la moneda de reserva mundial. Cuando hay crisis global, tradicionalmente los inversionistas corren hacia el dólar como refugio seguro, pero esta vez podría ser diferente. ¿Por qué? Porque Estados Unidos sería uno de los combatientes principales. Si Estados Unidos está gastando billones en una guerra mientras su economía sufre por precios de energía disparados, la confianza en el dólar podría erosionarse rápidamente. Y si China, Rusia y otros países aprovechan el caos para acelerar su desdolarización, promoviendo alternativas al dólar para comercio de petróleo, el dólar podría sufrir una devaluación significativa precisamente cuando la mayoría esperaría fortaleza. Esa combinación de inflación por petróleo alto y devaluación del dólar crearía lo que se llama estanflación. Inflación alta con crecimiento económico bajo. Es el peor escenario posible para inversionistas tradicionales. Tus acciones caen, tus bonos pierden valor por inflación y tu efectivo se devalúa. Es una tormenta perfecta que destruye riqueza en todas las clases de activos convencionales, excepto una en los metales preciosos. Y aquí es donde la historia se vuelve absolutamente crucial para entender. En cada conflicto importante en el Medio Oriente, desde los años 70, el oro y la plata han explotado al alza. Durante la guerra de Yom Kippur en 1973, el oro pasó de $65 a $120. Durante la revolución iraní en 1979, el oro fue de $200 a $800. Durante la invasión de Kuwait en 1990, el oro saltó 40% en semanas. Y durante la invasión de Irak en 2003, el oro inició un rally que lo llevó de $300 a $1,900 en los siguientes 8 años. El patrón es consistente. Guerra en el Medio Oriente igual a petróleo alto igual a inflación igual a pánico igual a oro y plata disparados. Y esta vez, los fundamentos para metales son incluso más fuertes que en cualquier crisis anterior. Los bancos centrales están comprando oro récord. La deuda global es insostenible. La confianza en las monedas fiduciarias ya estaba erosionándose antes de cualquier guerra. Un conflicto Estados Unidos, Israel, Irán
sería el catalizador que empuja los metales a niveles que hoy parecen imposibles. Déjame un comentario abajo diciéndome si tienes algo de tu riqueza en metales físicos o si todo está en el sistema bancario tradicional, porque tu respuesta probablemente determina qué tan protegido estás de lo que podría venir. Ahora hablemos de algo que casi nadie considera en las cadenas de suministro. El Medio Oriente no solo produce petróleo, es también una ruta de tránsito crítica para comercio entre Asia y Europa. El canal de Suez, que está justo al lado de la zona de conflicto potencial, maneja aproximadamente el 12% del comercio global. Si un conflicto se expande, si hay ataques a buques comerciales, si las aseguradoras deciden que es demasiado riesgoso transitar por ahí, esas rutas se cierran. Los productos que normalmente toman 2 semanas en llegar de Asia a Europa, ahora tienen que rodear África, agregando semanas y miles de dólares a cada envío. Los costos de transporte se disparan, los tiempos de entrega se multiplican, y de repente, productos que dabas por sentado simplemente no están disponibles o cuestan el doble. Esto no es especulación. Ya vimos un anticipo de esto cuando los Houthis de Yemen, respaldados por Irán, atacaron buques en el Mar Rojo recientemente. Las navieras empezaron a evitar la ruta, causando interrupciones y aumentos de costos. Ahora imagina eso multiplicado por 10 en un conflicto total. La economía global, que todavía está recuperándose de las interrupciones de COVID, sufriría otro golpe masivo, exactamente cuando menos puede permitírselo. Y aquí está la conexión geopolítica más grande que necesitas entender. Una guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán no se queda contenida en esos 3 países. Irán tiene aliados y proxies por toda la región. Hezbollah en Líbano con más de 100.000 cohetes apuntando a Israel. Los Houthis en Yemen con capacidad de atacar Arabia Saudita y los Emiratos. Milicias chiitas en Irak que pueden atacar bases estadounidenses y campos petroleros iraquíes. Grupos en Siria. La red de influencia iraní es masiva. Un conflicto desataría ataques simultáneos en docenas de objetivos por todo el Medio Oriente. Sus instalaciones en Abqaiq, que procesan la mitad de su producción, serían objetivo prioritario. Ya fueron atacadas con éxito en 2019 con drones. En una guerra total, esos ataques serían constantes. Los campos petroleros de Irak, que producen 4 millones de barriles al día, también estarían en peligro. De repente no estás hablando de perder solo los 3 millones de barriles de Irán. Estás hablando de perder potencialmente 10, 15, 20 millones de barriles por día del suministro global. Eso llevaría el precio del petróleo a territorio completamente desconocido. 400, 500 dólares el barril no sería imposible. Y a esos precios la economía global simplemente se detiene. Las aerolíneas quiebran. El transporte se paraliza, las personas no pueden permitirse ir al trabajo. Es un colapso económico en cámara rápida. Y mientras todo eso pasa, ¿dónde está China? China importa el 70% de su petróleo, mucho de él del Medio Oriente. Un conflicto que cierre esas rutas sería catastrófico para su economía. ¿Se quedan simplemente observando o intervienen de alguna manera para proteger sus intereses? Si China decide apoyar a Irán, aunque sea solo diplomática o económicamente, de repente tienes a las 2 superpotencias más grandes en lados opuestos de un conflicto. Las consecuencias de eso irían más allá de lo económico. Estaríamos hablando de un reordenamiento completo del sistema global. Comparte este video con alguien que necesita entender cuán frágil es realmente la economía global. Compártelo con alguien que asume que el petróleo siempre va a estar ahí. Compártelo con alguien que no entiende por qué los metales preciosos importan. Porque esta información podría marcar la diferencia entre estar preparado o ser completamente sorprendido. Aquí en Hidden Economy, nuestro trabajo es mostrarte las conexiones entre geopolítica, energía, metales y economía, porque estas fuerzas no existen en silos separados, están todas entrelazadas. Y los que entienden cómo están entrelazadas, tienen una ventaja masiva cuando el caos llega. Dale like a este video si ahora entiendes que una guerra Estados Unidos, Israel, Irán sería mucho más que titulares dramáticos. Sería un evento que transforma la economía global de maneras que afectarían cada aspecto de tu vida. Suscríbete para más análisis que nadie más está haciendo. Y activa las notificaciones porque si este conflicto se materializa, vas a querer información en tiempo real de fuentes que entienden lo que realmente está pasando. El impacto económico de una guerra Estados Unidos, Israel, Irán no sería localizado. Sería global, inmediato y devastador. Los mercados colapsarían. El petróleo se dispararía, el dólar tambalearía, y los únicos activos que mantendrían o aumentarían valor serían los que han funcionado durante 5.000 años de crisis humanas en oro en plata en activos reales que no dependen de promesas de gobiernos o estabilidad de sistemas. Ahora lo sabes. La pregunta es ¿qué vas a hacer con ese conocimiento?